cambiar de tema y hablemos de la ADP y educación, un tema que a ustedes les encanta. La ADP aceptó participar en la reunión a la que fue invitada por el Ministerio de Educación luego de esa abrumadora marcha exitosa. Exitosa significa que los profesores no fueron a trabajar y que más de 400.000 niños se quedaron sin clases. Mañana, miércoles a las 10:30 de la mañana, hay una reunión en la sede de educación y el encuentro tiene como objetivo buscar soluciones al impasse existente entre el gobierno y el gremio, que lo hace justamente en un periodo de campaña y exige el cumplimiento de un acuerdo firmado por ambas partes en julio del 2023. Ese acuerdo establecía que el gobierno iba a manifestarse a través de las reivindicaciones y que el gremio no iba a suspender clases para hacer huelgas, cosa que ha hecho. Eduardo Hidalgo ha reiterado que ese gremio siempre ha creído en el diálogo. El Ministerio de Educación dispuso el aumento del 8% a partir del 1 de mayo, pero la ADP no acepta por considerar que es insuficiente y que no satisface las aspiraciones del magisterio. Hay un plazo de 72 horas a las autoridades de educación que inició a partir de hoy martes para sentarse en la mesa del diálogo y que les garanticen resultados positivos con relación a su lucha. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados de esta noche sobre lo que pasa con la ADP y el Ministerio de Educación. Eric Ortiz. Mira, lo primero que yo quiero dejar claro es que no todos los reclamos son por el aumento. Hay reclamos que son válidos, que han habido escuelas que están dando clases de informática sin computadora. Entonces tenemos que ser objetivos y analizar todos los reclamos, y es un reclamo muy válido. Adicionalmente, yo quisiera agregar que hubo un retroceso en el tema educativo en esta gestión. ¿Por qué? Porque en la gestión pasada había una cosa que se llamaban concursos de oposición. ¿Qué significa esto? Que para tú ser maestro de una escuela pública, tú tenías que pasar un examen que decía que tú tenías las cualidades y las capacidades para tú darle clase a los niños. ¿Por qué? Porque si cualquier, perdóname la palabra, idiota, le da clase a nuestro niño, ¿qué vamos a formar? Entonces, existía ese examen de oposición. Ese examen de oposición se flexibilizó. O sea, ¿cómo tú flexibilizas quiénes le van a dar clase a nuestros hijos? Y se flexibilizó y empezaron a entrar más personas que no necesariamente cumplen con la formación y los criterios académicos para formar a nuestros jóvenes. Y el concurso de oposición fue algo que hizo que ganáramos mucho terreno. A eso yo le agregaría, y espero que nos copien, que aparte de fortalecer el examen de oposición, cada 3 años el profesor tiene que coger un examen para ver si se ha actualizado. Para evaluarlo, para que tenga que actualizarse de manera permanente, porque la educación es permanente, lo nuevo que va saliendo. Porque si no, nosotros vamos a graduar jóvenes que van a entrar al mercado laboral y no van a tener las habilidades que se necesitan. Entonces, este gobierno, para resumir, redujo el examen de oposición, lo cual le facilitó nombrar a los amiguitos y a los compañeritos. Y los amiguitos y los compañeritos resulta que ahora le están haciendo huelga. Karen. Bueno, es una manera sencilla también de ver las cosas, pero con un reconocimiento válido, un retroceso más de este gobierno a una inversión de los fondos públicos, a un diseño de un plan, a una materialización de un plan llamado Revolución Educativa, que llenó la República Dominicana de aulas con tecnología, con alimentación los niños, con la capacitación para los maestros, y de verdad que fue algo que, independientemente de que el ADP siempre hace sus huelgas, no importa partido, no importa gobierno, no importa quién esté, pues siempre hay demandas y reivindicaciones de derechos. Pues ciertamente nosotros nos vemos en este momento apenados. Desde los primeros 3 años, desde el primer año comenzamos a ver el descuido de más de un 73% de aulas que quedaron a punto de inaugurarse, y como de eso apenas un 7% se ha concluido. O sea, se ha dejado un 62% sin tocar, a lo que va a un deterioro de lo que se había hecho. Entonces, ha habido, por decirte solamente de la infraestructura, ni hablarte de los desayunos, almuerzo y merienda escolar, ni hablarte de los planes deportivos que se tenían en las escuelas para sacar a los niños y entretenerlos y hacer que se desarrollaran en otras capacidades. Los programas de música, los programas de cultura, pues todo eso también retrocedió. Entonces,
lamentablemente, este gobierno no se preparó para dirigir los destinos de la República Dominicana y lo que hemos visto ha sido un deterioro en el servicio, un deterioro en algo tan frágil y tan delicado como es la escolaridad en nuestro país. A ver. Mira, yo quiero iniciar por señalar el intento de politizar la protesta del gremio de maestros de parte del gobierno. No es política. No lo creo así. Y creo que el presidente actual de la ADP, Eduardo Hidalgo, ha dado muestra en los diversos periodos que ha estado al frente de este gremio de que no se conduce de esta forma. Hay que recordar que le hizo huelga al ministro de su propio gobierno en su anterior, a varios ministros de su propio partido y de su propio gobierno en anteriores gestiones de él y evidentemente de gestiones de ministros de otros gobiernos de su partido, vuelvo y repito. Por lo que creo que su accionar al frente de la ADP deja claro, bien dicho, de que no lo hace de forma política. Creo que ha habido un mal manejo del gobierno, porque en su momento el mismo gobierno torpedió el diálogo e incumplió las propuestas de conversaciones que habían, de diálogos y de preacuerdos, por así decir. Ha habido un incumplimiento de parte del gobierno, que es lo que ha llevado a la reacción de la ADP. Creo que la ADP tiene que mejorar la forma en la que hace sus huelgas. No deben de los niños dejar de recibir la docencia, que ya tenemos una calidad muy baja. Caotizar la ciudad con el tema del tránsito. Creo que eso tenemos que verificarlo. Creo que debe de acompañar su lucha del aumento salarial con también otras conquistas, como ya estableció Eric y por igual Karen, diversos aspectos del sistema educativo que han retrocedido en este gobierno. Creo que se deben de acompañar de ellos y por igual de acompañarla también de que el gobierno ejecute políticas públicas que vayan en una mayor formación de los maestros dominicanos, que puedan estos tener una mayor capacidad para educar a nuestros niños. Pero creo que es una justa pedimento de la ADP. Dejar de dar clases, o sea, vulnerar derechos para pedir derechos, ¿es una manera de reclamar? Mira, yo quiero ser muy franco con este aspecto del tema educativo. Lo primero es que en el 2022 le sobró dinero al ministro. Le sobró dinero. ¿Qué significa esto? Eso es falta de planificación. ¿Por qué? Porque eso es como que yo te diga a ti que yo voy a invitar a un plomero a mi casa, le digo, arréglame esta gotera, y el plomero yo le pague 5,000 pesos y él me diga a mí, mira, me sobraron 2,000, toma, y yo vaya a ver, ahí está la gotera. O sea, ¿qué fue lo que tú hiciste? Entonces, hay mala planificación. En los gobiernos de Leonel Fernández no había un compromiso con la educación. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que garantizar es que a todo el mundo le llegue. Cosa que Danilo sí impulsó y amplió la red, y eso hay que reconocerlo. Luego que tú logras que a todo el mundo le llegue, entonces tú luchas por mejorarle la calidad. Para eso son los concursos de oposición, que el que vaya a dar clase en una escuela esté preparado para dar clase. Infodosu es de lo mejor a nivel regional para eso, también hay que reconocerlo, y es de la gestión de Danilo Medina. Entonces lo bueno hay que aclararlo. Ahora, tenemos que volver a poner los concursos de oposición que este gobierno quitó, que básicamente son exámenes para tú dar clase como maestro, que dice que tú tienes que cumplir con los requisitos. Y los maestros en la República Dominicana, en el sector público, ganan mucho más que en el sector privado. Entonces eso sí hay que reconocérselo a la gestión del expresidente Danilo Medina. Una cosa, Yulisa, importantísima. Yo recuerdo historias de señoras en los pueblos que, por ejemplo, el octavo curso lo tuvieron que coger 3 veces. Iban, cogían el octavo curso y pasaban el octavo curso y volvían y cogían el octavo curso. Y es simplemente porque en su pueblo no había un primero de bachillerato. Y eso es muy triste, y eso estoy seguro que todos tenemos algún familiar que sufrió esa situación. Por eso el primer paso es primero ampliar la red y después mejorar la calidad. Ese es el proceso natural. Yo creo que, vuelvo y repito, hay que ser justo. En la educación dominicana hay un antes y un después de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, específicamente en el gobierno del 1996, en donde la educación dominicana se transformó. En primer lugar, el maestro se dignificó, su salario aumentó exorbitantemente, la calidad de la educación mejoró, se trajo la tecnología a las aulas, que estábamos de espaldas a eso en el país.
el presupuesto de educación era de 1.2 del Producto Interno Bruto, aumentó en 2.75. La calidad, vuelvo y repito, de la educación tuvo una mejoría exorbitante. Lo que pasa es que las cosas son por etapas. No podemos hacer escuelas si tú no tienes la calidad educativa, si no tienes la calidad de maestros formados. En primer lugar, se mejoró la calidad del maestro, su salario, ya luego como país entonces tenemos la oportunidad de aplicar otras políticas públicas como masificar las aulas. Entonces ahí viene una combinación de la mejoría del maestro dominicano con una ampliación del sistema. Pero yo creo que nadie escolar. está opuesto a que haya más escuelas, mejores salarios, calidad educativa, que por lo menos no vaya, aunque sea 0 punto algo en las pruebas que se hacen internacionalmente. Yo creo que todos los partidos están de acuerdo con eso. Bueno, todos los partidos menos uno, Menos uno. el que está gobernando, porque no ha continuado con las escuelas que se le dejaron prácticamente a punto de terminar, han dejado que se deterioren esas aulas, porque ha quitado los concursos para la mejoría de la calidad educativa, porque ha deteriorado el tema de la alimentación escolar, desayuno, almuerzo. Eso es un desastre, que era uno de los incentivos para que las madres enviaran sus hijos al colegio y ellas pudieran ocuparse. El tema de las tandas extendidas también lo ha quitado. O sea, realmente, las tandas extendidas. Bueno, porque si tú no le tienes la comida a los muchachos ahí, los muchachos se van para su casa. El horario que toma la ADP para hacer las huelgas, quiero saber qué ustedes opinan de eso. ¿Es necesario, a pesar de haber firmado un acuerdo, interrumpir el día de clase? ¿No se puede hacer la huelga en la tarde o fin de semana o a primera hora de la mañana y después irse a dar clase? Tenemos que despolitizar. Esto es un país de tercer mundo. Tenemos que despolitizar. Óyeme bien, tenemos que despolitizar la educación de los niños. Y para eso se necesitan concursos de oposición para entrar y para mantenerse. O sea, esa es la única manera de tú despolitizarlo. Pero si tú lo quitas y le permites al que está de turno quitar y poner, se complica. Tiene que haber sanciones para los que no van a dar clase, no tienen clase. El maestro del colegio, del sector público, hoy gana mucho más que el del sector privado. Es un dato muy importante que tenemos que retomar, pero tenemos que despolitizar la educación. Es un retroceso que este gobierno haya quitado los concursos de oposición. Eso es un retroceso, una calamidad, una tragedia. No es un retroceso que políticos dirijan la ADP. No hay manera de decir que las luchas de la ADP pueden o no ser políticas. Lo que pasa es si el presidente de la ADP o los concursantes a la ADP son políticos. Pero además, si el descuento que se le hace a los maestros de los fondos de sus salarios que salen de los impuestos de la gente son descuentos obligatorios para llevarlo a un sindicato. Y si además las huelgas se hacen en horario laboral y no se les descuenta a los que hacen la huelga el día que no trabajaron. Yo creo que debe de variar la forma en la que se hace la huelga. De hecho, pagamos justos por pecadores. O sea, tú haces una huelga en la Máximo Gómez, un lunes, martes, día de semana, a las 10 de la mañana. Y todo el mundo paga. Se caotiza la ciudad. Se caotiza totalmente la ciudad y eso no puede ser. Y entonces eso desvirtúa la misma lucha del gremio, porque entonces el ciudadano dominicano que lo puede ver bien empieza a verlo de otra forma. Yo tomé un tapón de más de 1 hora para un lugar que me toca llegar 10, 15 minutos, un día que había una huelga de la ADP. Toda la ciudadanía tiene que pagar la huelga de la ADP. Desafortunadamente, y teóricamente todo se ve muy lindo, pero tenemos un gobierno indolente que rompió el diálogo. Un gobierno que no llevó una conversación como debió llevarse con los maestros y con el gremio que dirige los maestros, de todos los partidos políticos. Porque, Eri, yo creo que tú sepas que en un país como el nuestro, de sermundista, aquí todo el mundo es político, ¿eh? Comenzando contigo, Eri, o sea, todos somos políticos. Entonces, aquí las iglesias tienen sus simpatías políticas, los militares tienen sus simpatías políticas, los deportistas tienen sus simpatías políticas. Entonces, tú no puedes decir que la educación o el gremio que te dirige la educación y los maestros te lo vas a depolitizar. Eso es un poema. Y un poema, lamentablemente, que tú no lo puedes seguir repitiendo. O sea, no es un tema de político, porque yo soy político, usted es político, Javier es político, pero somos políticos que podemos ponernos a la altura de donde tenemos que. Pero una cosa es tener simpatía y otra cosa es ser militante. Pero todavía una cosa es también. Usted debe tener la responsabilidad de hacer lo que le corresponde y hacerlo bien. Porque lo que tenemos que dejar es de querer decir o querer, hasta siendo políticos,
mencionar la política y los políticos como que son lo peor. Un pecado. Porque usted no puede O que ser pretender político es un ser pecado. político y entonces referirse mal a la política. La política no es mala. Pero ni los políticos políticos son los Somos responsables seres de eso, humanos. que han desacreditado la Exactamente. educación. Son algunos Déjame políticos algunos, sí. que nosotros le hemos permitido Dañar la eso. ¿Por qué se lo hemos profesión, permitido? Porque hay otros que a veces se encuentran solos hablando en una tarima, que le dan miedo a los que pudieran ingresar a los partidos políticos, porque como los políticos son los peores, entonces te dejan el estrecho margen de que el único bueno soy yo o la única buena soy yo, y en eso es que yo no voy. Y discúlpame que no es personal, pero yo no, No, o sea, no. verte tan joven, verte tan brillante y con un discurso que lamentablemente Puedo- tenemos que romper de Los raíz. Discurso antipolítico. Ahora, Lamentablemente tenemos que romper el país porque Corrija, antes de irnos a la corrija, arreglar que el estamos a contexto. tiempo. Déjame arreglar el contexto. Réplica. Cuando hablo de despolitizar la educación, me refiero a que el ministro de turno no pueda tener la potestad de nombrar a sus amiguitos cada vez, porque la educación es una apuesta a largo plazo. Y para yo ponerle un candado a eso, de que el ministro de turno no pueda nombrar a sus amiguitos de turno o al que le beneficie en detrimento de los más jóvenes, a quienes tenemos que dar una oportunidad, a quienes tenemos que dejarle país, es ponerle concurso de oposición, que todo el que entre sea de manera meritoria y que ningún ministro de turno pueda cambiar la política educativa cada 10 años, cada 2 años. Como estaba. Como pasa ahora, pero esta es la parte interesante. Yo no escucho que sus expresidentes arreglaron el sistema educativo y cómo avanzó, pero yo me pregunto, ¿en qué escuela pública Danilo o Leonel tuvo sus hijos? Y ahí se fue la luz. Mira, es que no se trata de Y ahí se acabó. Entonces, nosotros tenemos que dar a los ciudadanos lo que estamos dispuestos a asumir nosotros como ciudadanos. Lo mismo pasa con salud pública. Yo quisiera saber el ministro de Salud Pública qué hospitales lo utiliza para yo utilizarlo Mire, también. para decirle que no se fue la luz, cuando se Danilo trata fue de eso. presidente, las hijas de él ya habían salido de la escuela. Pero Bueno, pues entonces- Danilo, hasta reconocido por usted, comenzó a transformar. Mejoró la educación. La educación Eso fue es una cierto. revolución en la educación. Eso es cierto, él la mejoró. dominicana. Entonces, mi corazón, vamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer, Él la de lo que mejoró, vamos a eso es lograr, cierto. de lo que lamentablemente se ha descuidado, que ha deteriorado los recursos, los impuestos que todos pagamos y ha deteriorado nuestro país, porque la educación es todo. Por eso Estamos tenemos de acuerdo. militares con las condiciones que tenemos, por eso tenemos lamentablemente la delincuencia que tenemos, por eso tenemos la falta de oportunidades, por la falta de educación es educación. todo, con Entonces la eso. educación es vital, la inversión en educación es innegociable y eso es lo que ha hecho este partido, que este partido hasta con eso ha jugado, hasta con eso ha relajado. La educación es todo. Con eso me voy a la pausa. Debo decir que aquí no está Aníbal Díaz porque él tuvo inconvenientes de campaña, que es el defensor de lo que hace este gobierno, porque no podemos hacerlo nosotros como canal, pero aquí está la oposición. Pero ha dándole retrocedido, eso es importante. Yo creo que lo mejor era que no viniera. Era mejor porque que en no. educación está complicado. Ay, ay, ay. Mire. Sí.